Buenos días para todos. Le damos la bienvenida una vez más a la iglesia Comunidad del Pacto. Soy el pastor senior, pastor anciano de la iglesia. Y bueno, es un privilegio siempre saludarlo a todos los que nos acompañan. Algunos están en vacaciones, disfrutando del mar. Qué bueno. Y otros han podido venir acá. Dios los bendiga a ambos, a los que se conectan remotos o a los que están acá. Bueno, unos cuantos anuncios vamos a tener y para aquellos que quieran recibir emails, póngase en contacto conmigo, llenamos una información. Para aquellos que están en curso de membresía, con más razón, lo vamos a incluir en la base de datos de la iglesia para que estén enterados de todo. Bueno, el pastor está informando de que no vamos a llenarlos de mensajes. Yo sí, por WhatsApp. Bueno, métodos, bueno, están hablando de métodos para estar en contacto. De todos modos, aquí los latinos, yo tengo sus números y por vía WhatsApp siempre estamos conectados. Anuncios, recuerden las hermanas que son voluntarias del BBS de niños, la hermana Yahoska, la hermana Lucía, mi esposa. Mañana a las 5:30, Dios mediante, aquí nos vemos, de lunes a jueves va a ser, porque tenemos el campamento de niños. Entonces, para que no se les olvide. Y todavía podemos invitar a otros niños, nietos. La hermana Carmen también puede invitar a sus nietos, a todos. Ese es un tiempo. Y obviamente para van a tener una reunión eh, hoy después de este servicio para aquellos, bueno, estamos en la escuela dominical, no vamos a poder, pero están haciendo la invitación. Lo cierto es que invite a los niños de hasta 12 años, son de 4 a 12 años. Y bueno, en agosto 15 viene, agosto 5, viene una reunión de mujeres de la iglesia americana, de todo el presbiterio al que pertenecemos. Va a ser 7 de la noche. Bueno, en el boletín está, eso es el día viernes, agosto 5. Y también otra actividad que hay es Fuegos de Mujeres de la Iglesia Americana, agosto 15. Y nuestro último picnic, no, es en un mes, a finales de agosto. Yo igual les voy a estar recordando para ese evento especial de coinonía y comunión. ¿No hay más anuncios hoy? Preparemos nuestro corazón cantando la canción Venid pueblo del Rey resucitado. People of the risen King to delight, to bring
Nuestro llamado a la oración está basado en el Salmo 133. Dios nos llama a orarle hoy. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor conduce bendición y vida eterna. Oren conmigo, hermanos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Señor Dios, a medida que nos acercamos a ti, hoy somos recordados de cuán bueno eres tú. Gracias por aceptarnos como hijos tuyos, hermanos, aquí reunidos en familia. Es una bendición, Señor. Estas son las buenas cosas de la vida. Estar en paz y armonía unos con otros. Te damos gracias y te alabamos por esta belleza de unidad. Y lo vemos en torno a Jesús hoy que estamos reunidos acá. Quien es la vida para todos nosotros. Y gracias porque nos permite reunirnos con la esperanza que tenemos en Cristo, que nos apunta, que nos invita uno a otro. Que hay una belleza, Señor, de estar unidos en Cristo, en paz. Ahí hay vida eterna. Gracias. Haz que nuestra mente esté clara de tu amor sensible a esa esperanza que tenemos en ti. Envíanos acá tu bendición en este tiempo, que reflejemos la belleza de ser tu pueblo. Y oramos como tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, como niños saludados, saludémonos unos a otros.
Tenemos la lectura del Antiguo Testamento, Deuteronomio 8. En la lectura de hoy, Deuteronomio capítulo 8, verso 11 en adelante. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas, preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando hayas multiplicado tus ganados, tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba, para que a fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus padres. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. Esta es palabra del Señor. Gracias a Dios. Respondamos a esta lectura cantando la canción Ven, oh pobre descarriado. He
Siéntense, hermanos. A medida que entramos a este tiempo de confesión de pecados, para algunos hay una tendencia a creer todavía, a no entender todavía que el Evangelio de Jesucristo significa es poder acercarnos a Él porque no somos lo suficientemente buenos. No nos acercamos a Dios es porque seamos mejores, sino porque precisamente lo necesitamos a Él. Y, y entre más tiempo tengamos caminando con el Señor, vamos a creer y a conocerle más a Él. Y vamos a disfrutar esa coinonía de poder acercarnos tal como somos y que Él nos va a embellecer en el proceso con Él. La única manera de acercarnos a Él es el momento en que entendimos que le necesitamos y que no somos tan santos como pensamos. Pero Él nos recibe, nos abraza, nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Sí, Él llegó hasta entregar su sangre por valioso por nosotros. Cada momento que nos acercamos al Padre, debemos recordarnos que siempre hay oportunidad con Él. Él está rogando por nosotros por medio de su sangre ante el Padre. Tenemos un intercesor y este es el tiempo de confesar nuestros pecados. Este es el tiempo de ponernos en paz con Él si no lo hemos hecho hasta este momento. Señor, no soy tan bueno, pero te necesito. Perdóname. No soy justo, tú eres el justo. Él es el justo, nosotros no. Tomemos un tiempo, hermanos, en silencio para ponernos a paz con Dios y órale tu necesidad de perdón. Este es un tiempo para orar por la necesidad de perdón en Él y luego oramos todos juntos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tomamos tiempo una vez más para confesar nuestra necesidad de ti, para confesar que ser parte de ti, aún a pesar de eso hemos estado buscando nuestras cosas propias para nosotros nomás y las hemos buscado sin depender de ti. Y sin embargo, Señor, tú nos recuerdas que somos tuyos. Por tu vida, muerte y resurrección, por tu sangre preciosa. Y venimos, Señor, como hijos tuyos, como gente redimida, o sea, ya comprada por ti del pecado, como todos aquellos que no somos justos, excepto por la justicia que viene de ti. Señor, hemos pecado en muchas maneras contra nuestro prójimo. No siempre hemos amado al extraño como nos amamos a nosotros mismos, contrario a lo que tú nos mandas. Ayúdanos por tu Espíritu, Señor, a más y más vivir como aquellos que son verdaderamente seguidores tuyos, que lo demuestran, unidos a ti. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. La seguridad de que tenemos perdón al orar en Jesús está en el libro de Romanos 5. Esas son las buenas noticias del Evangelio para todos los que están en Cristo. Estamos perdonados.
hemos sido perdonados y seremos siempre perdonados en Cristo. Y si tú estás esta mañana aquí y todavía no has interiorizado que Él es el Señor, ven a Él. Deja y abandona tu pecado y Él te va a recibir y te va a hacer justo. Esta promesa es para ti, si vienes en fe también. El arrepentimiento de pecados, o sea, abandonar los pecados, nos da bienvenida a la familia de Dios. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Por la seguridad que tenemos en Él. Así dice Romanos 5. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia, que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias al Señor en Cristo Jesús. Y respondamos a la fe que tenemos en Jesucristo, profesando, confesando el credo de los apóstoles. Cristiano, ¿en qué crees? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Bueno, como hemos profesado nuestra fe, usando estas palabras, ahora esta es una oportunidad para profesar nuestra fe, dándole a Dios de vuelta una porción de lo que Él tanto nos ha dado. Recibamos la oportunidad de los diezmos y ofrendas, hermanos. Holy Spirit, living breath of God, breathe new life into my willing soul. Let the presence of the risen Lord come renew my heart and make me whole. Cause your word to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me passion for your purity. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, come abide within. May your joy be seen in all I do. Love enough to cover every sin in each thought and deed and attitude. Kindness to the greatest and the least. Gentleness that shows the path of peace. Turn my strivings into works of grace. Breath of God, show Christ in all I do. Holy Spirit, from creation's birth, giving life to all that God has made. Show your
church to hunger for your ways. Let the fragrance of our prayers arise. Lead us on the road of sacrifice, that in unity the face of Christ may be clear for all the world to see. Let the fragrance of our prayers arise. Lead us on the road of sacrifice, that in unity the face of Christ may be clear for all the world to see. Respondamos a lo que Dios ha hecho, poniéndonos de pie y cantando la doxología. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Siéntense. Bueno, tenemos el tiempo de oración. Uno de los ancianos, Ed Clicker, dirigirá la oración. Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, venimos esta mañana en unidad, viniendo todos con esta misma intención, sabiendo que tú eres nuestro Dios Santo, el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y tú nos has llamado tu pueblo, pueblo de unidad a ti. Y somos uno en el Espíritu, porque nos das oportunidad de levantar nuestras voces y alabarte. Venimos ante ti, Señor, trayéndonos nuestras preocupaciones, sabiendo que tú eres el Dios que nos llama a traerte toda ansiedad, toda preocupación. Gracias porque tu gracia se preocupa de nosotros. Tú eres un Dios de misericordia, un Dios de sanidad, un Dios de amor. Y venimos a orar, Señor. Aún te ponemos por la paz en este mundo en el que vivimos. Nunca hemos visto un mundo en paz y pedimos que haya esa paz entre todos. Sabemos que un día reinará la paz en el mundo cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta ese día pedimos por esos hermanos y hermanas que están sufriendo en peligro, en lugares donde no es seguro, aún por su fe. Pedimos que la paz tuya esté con ellos en todos esos lugares, Señor. Oramos por hermanos y hermanas en persecución alrededor del mundo. Los hay, Señor. Eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo los guarde, que tu presencia no los suelte y que siempre estés con Él. Y que nada, como dice tu palabra, pueda separarlos de tu amor, Señor. Padre, pedimos por todos que están sufriendo, que están en prisión
y ponemos, Señor, aún a nuestro hermano José Chirino, que está ahorita en prisión, Señor. Te pedimos por él para que Ais lo suelte, lo libere y él pueda recuperar su libertad junto con su esposa, su bebé. Señor, sabemos de que ahorita es un tiempo de vulnerabilidad para todos los latinos, Señor, pero venimos ante ti, rogando al Dios de toda gracia que tú tengas misericordia, misericordia para él y para otros que injustamente también han sido detenidos por ahí, Señor. Padre, tenles misericordia, misericordia. Padre, también venimos también a orar por Rosalía, nuestra hermana Rosalía, que está enferma, que está internada, que lleva varios días internada, Señor, en la clínica. Padre, te pedimos que tú le tengas misericordia para que ella pueda salir de ahí sana, por supuesto, que pueda salir a juntarse con su familia, con su esposo, con sus bebés, Señor, que todavía la necesitan, Señor. Padre, hay gente sufriendo por enfermedades, por eso la ponemos a ella y aún ponemos a otros que estén sufriendo enfermedades, Señor, que están sufriendo quimioterapia también, otros que están presentando exámenes médicos también. Padre, pedimos que tú tengas misericordia más y más de todos aquellos, Señor, que necesitan en esta iglesia, Señor. No conocemos el caso exacto, pero pedimos que acá en esta iglesia americana, latina, tú sigas teniendo misericordia de ellos y que podamos ser esa una sola familia en unidad, Señor. Padre, ponemos el campamento VBS de niños que comienza mañana por esos niños que van a venir, latinos, americanos, Señor. Padre, aparéjales, ayúdales a sus familias para que los puedan traer y que ellos puedan disfrutar ese tiempo también con el amor tuyo. Que esos corazoncitos, al escuchar tu palabra, puedan creer en tu evangelio hermoso, Señor. Gracias, Señor, por todos aquellos que te conocerán, Señor, en estos días, que puedan tener una sola fe, un solo amor hacia ti. Tú nos dices que aún como niños debemos ser para entrar en el reino de los cielos. Gracias, Señor, aún por los voluntarios que están dedicando su tiempo para servir en esa actividad, Señor. Ayúdales, dales fuerzas, Señor. Ayúdales a organizar sus trabajos, a nuestras hermanas aquí voluntarias de latinas que van a ayudar en el campamento. Ayúdales, bendíceles, Señor. Pedimos también por la Academia de Vida Sabia, Señor, que se inicia este verano, este otoño. Gracias porque las instalaciones nuestras van a ser de bendición para que tu palabra corra o para otros niños estudiantes. Ayúdanos, Señor. Bendice ese ministerio para que muchos más te conozcan y sepan quién eres tú, el Dios de toda gracia y misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, los niños pueden irse a la clase. Sigan a los niños. Todos vamos a ver el mismo texto esta mañana, ¿no? Aprender a crecer juntos. Y los niños también igual se pueden quedar, ¿no? Ya saben. Camila puede ir junto con Stephanie. 1 Corintios 11. Hay un dicho en inglés que seguramente hemos escuchado y también en español. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Es tan sencillo que hasta un niño puede entenderlo. Y cada uno de nosotros, si hemos vivido lo suficiente, también. Una empresa puede decir en cada reunión y en su página, las personas son nuestro recurso más valioso. En cada lugar, página, web, lo que sea. Pero si trata a sus empleados mal, como desechables, nadie creerá ese lema, ¿cierto? Un esposo puede decirle a su esposa, te amo, pero si constantemente la ignora de muchas maneras, esas palabras poco a poco pierden su valor. Una escuela puede decir, todos los estudiantes importan,
Pero si los tratamos con injusticia, las palabras importan, pero tarde o temprano nuestras acciones revelan si realmente creemos lo que decimos. Lo mismo ocurre aquí en la iglesia. Cada domingo nos reunimos para escuchar y confesar el Evangelio. Cantamos acerca de la gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Leemos la palabra de Dios. Confesamos nuestros pecados. Proclamamos que Cristo murió por los pecados por nosotros. Y proclamamos lo bueno que hizo Jesús y que resucitó para hacernos un solo pueblo. Pero esta es la pregunta que Pablo nos hace esta mañana. Por el texto que vamos a leer. ¿Refleja nuestra vida la misma historia que el evangelio que proclamamos? ¿Lo reflejamos? Aunque este pasaje trate acerca de la cena del Señor, de la comunión, no se centra principalmente en pan y vino, ni en la liturgia. Ni siquiera trata sobre cómo restringir o para quién es la mesa del Señor. El punto, eso está ahí, pero lo importante es el evangelio que proclamamos con nuestros labios es también el evangelio que practicamos cada vez que nos reunimos para adorar. Ahora sí leamos 1 Corintios 11. Al darle las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más prejuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. Sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor. Porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienes casa donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan. Y después de dar gracia lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes se entregó, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclama la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso entre ustedes hay muchos débiles y enfermos e incluso varios han muerto. Si nos examináramos nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Oremos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, te damos gracias por esta palabra y por la palabra dada al apóstol Pablo y dada a los corintios y que llegó a nosotros. Señor, te damos gracias y te alabamos por esto, que es verdadero tu palabra, que no hay error. Danos oídos para oír y ojos para ver. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada Pablo mostró que la oración debe reflejar el buen orden creado por Dios.
Hombres y mujeres son iguales en dignidad, pero distintos en el diseño de Dios. Y esas diferencias deben ser honradas cuando nos reunimos. Estas, es- eh, Dios nos ha creado como un solo cuerpo para adorarle todos juntos. Y por eso Él debe proteger esa unidad y el testimonio. La oración, la unidad de proteger la oración y la unidad y individualismos. Y eso es lo que Pablo continúa hablando hoy. Pero esta semana Pablo está hablando de adoración, pero cambia el foco. ¿Qué revela nuestra oración acerca de la obra redentora de Dios? El problema en Corintio no era que hubieran abandonado la cena del Señor, la comunión, todas la celebraban. Tampoco era que hubieran negado la muerte de Cristo. De hecho, Pablo dice que la estaban proclamando. El problema era que todo lo que ocurría alrededor de la mesa de la comunión contradecía el evangelio que la mesa debía anunciar. La iglesia se reunía para celebrar el amor sacrificial de Cristo. Y al mismo tiempo se trataban unos a otros según los valores egoístas de la sociedad de Corinto. Su teología era ortodoxa, pero era buena, su teología. Pero la práctica no lo era. Su práctica era mundana. En el versículo 17 Pablo dice, cuando se reúnen para la cena del Señor, ya no es para bien, sino para mal. Imaginen escuchar eso. El apóstol Pablo nos dice, cuando ustedes se reúnen para adorar como gente de Dios, no es para lo bien, sino para mal. Pablo estaba diciendo, cuando se reúnen para orar, en lugar de salir siendo más parecidos a Cristo, esa es la meta de oír la palabra, salían menos parecidos a Él y más alejados de Él. ¿Cómo podía suceder algo así? Porque nuestra oración no se trata únicamente de mí, Dios. Hay mucho, hay cultura cristiana que nos dicen eso, pero es de mí y Jesús. Ahí tenemos que reflexionar sobre eso. Pero también, aunque es parte moral, acerca del cuerpo de Cristo. También. Y este tema viene desarrollando este tema desde varios capítulos atrás. Ahora Pablo reúne todas esas enseñanzas alrededor de la cena del Señor. Porque lo que sucede alrededor de la mesa revela si realmente hemos entendido el Evangelio. Recuerden en capítulo 10, cuando tú bebas o comes, todo de hacerlo para la gloria de Dios. No solamente qué nos preocupa si es de sacrificio a ídolos. Él está atacando ese mismo tema. Lo que comemos o bebamos, o lo que hagamos, cuando tú vienes a la mesa, eso importa también. Y vemos en el texto que aunque seamos personas redimidas, compradas por Cristo, seguimos siendo tentados a proclamar el Evangelio con nuestros labios, mientras continuamos viviendo conforme a los valores de nuestra cultura. En lugar de permitir que el amor sacrificial de Cristo moldee nuestra vida en comunidad, naturalmente tendemos al egoísmo, favoritismo, orgullo y división. El punto principal de hoy es, porque Cristo nos ha hecho uno en Él, el evangelio que proclamamos también debe ser el evangelio que practicamos cada vez que nos reunimos para adorar. Veremos tres formas. La oración debe reflejar el evangelio que hablamos. La mesa proclama el evangelio que nos hace uno, la mesa del Señor. Y debemos practicar el evangelio que decimos proclamar. Y Pablo nos muestra cómo hacerlo. Primero, la oración debe reflejar el evangelio que proclamamos. Noten algo interesante. Pablo no los critica porque dejaron de reunirse, ¿no? El domingo. Los critica porque sus reuniones ya no reflejaban a Cristo.
5 veces en diferentes partes de este texto, Pablo repite alguna forma de esta frase, cuando se reúnen. Su preocupación no es solamente la cena del Señor, o sea, como el pan y el vino. Su preocupación es la adoración congregacional del pueblo de Dios. La cena del Señor, pan y vino, simplemente pone al descubierto lo que ya es una realidad en la iglesia. En el verso 18 dice, oigo que hay divisiones entre ustedes. Hemos visto la división, que es el gran problema que atraviesa toda esta carta. Ahora esas divisiones han llegado incluso al momento de adoración. Un comentarista dice que Pablo evalúa constantemente la oración según 3 preguntas. La oración, ¿honra a Dios? La oración, ¿edifica a los demás creyentes? Estas preguntas debemos hacer a nosotros. ¿Y presenta el evangelio de manera atractiva a los que están afuera? Para este punto, los corintios estaban fallando en estas 3. Pero, ¿qué era exactamente lo que estaban haciendo? No existe un consenso absoluto de los teólogos sobre esto, pero muchos comentarios piensan que la cena originalmente no celebraba como la hacemos nosotros, con cuadritos de pan y vasitos individuales, obviamente. Muchos comentaristas creen que la cena del Señor, la comunión, formaba parte de una comida comunitaria, como un agape, una comunidad, como hacemos aquí los picnic, celebrada en la casa de los creyentes más ricos. Lo que pensamos que pasaba, que los ricos, pues que eran ricos, llegaban temprano con mucha comida. Y los creyentes pobres llegaban tarde, porque venían del trabajo, del turno, no llegaban al mismo tiempo. Y cuando ellos llegaban tarde a esta comida ágape, encontramos que ya casi no quedaba nada. Lo que debía mostrar la igualdad del evangelio terminó reflejando la misma jerarquía social de la ciudad de Corinto, el mundo. Pablo dice en el verso, uno pasa hambre y otros se borrachó. La comida que debía anunciar el amor sacrificial de Cristo se había convertido en otra demostración de diferencia de estatus. La iglesia ya no era diferente de la cultura de la ciudad donde estaba. Acuérdense que ellos se reunían en casas. Obviamente había diferente estatus social y algunos tenían más estatus, tenían más comodidad, más dinero, con siervos, comían mejor que otros, vivían mejor que otros. Alguien dijo, la iglesia había adoptado los privilegios del mundo en lugar del reino de Cristo. Ven aquí la ironía del evangelio, la cena del Señor, la comunión, proclama que al pie de la cruz ya no hay judío, que no hay fuera de la cruz, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, rico ni pobre, hombre ni mujer, porque todos somos unos en Cristo. Eso proclama la cruz. Y sin embargo, cuando los corintios se reunían, a ellos decían, hay judío, esclavo, hay libre, hay hombre, mujer, había separaciones, divisiones. Ellos restablecían esas divisiones. Por eso Pablo en el verso 20 dice, eso que ustedes comen ya no es la cena del Señor, la comunión. Como lo estén llamando, no lo es. Pablo no está diciendo que pronunciaban las palabras equivocadas, que usaban los elementos incorrectos. Lo que está diciendo es que aunque lo llamaban la cena del Señor, sus acciones habían ido. Ya no tenían significado aquello que celebraban. Estaban celebrando a Cristo, pero sin parecerse a Cristo. Hermanos, hermanas, esta es una advertencia para toda iglesia, no solo en todo tiempo, en todo lugar, la nuestra y todas.
Nuestro peligro tal vez no se vea exactamente como el de Corintio. Tal vez ninguno de aquí envergonzará a un pobre comiendo toda la comida. Pero, pero enfrentamos tentaciones, tal vez más sutiles. Podemos reunirnos cada domingo y permanecer cómodamente en nuestro círculo de amigos. Podemos no notar o saludar al visitante que está solo. Podemos dividir inconscientemente por edad, partido político, no sé, dinero o qué país eres. Podemos venir sabiendo que necesitamos arrepentirnos porque pecamos, pero no lo hacemos. O venir sin haber perdonado a quien pecó contra nosotros. Podemos asistir al culto así, solo pensando en lo que vamos a recibir, sin preguntarnos cómo podríamos animar o servir a otra persona. El problema no fue simplemente que la cultura entró en la iglesia. El problema fue que la cruz dejó de moldear la vida de la iglesia. Y ahí es donde Pablo dirige nuestra atención. Porque antes de enseñarles cómo acercarse a la mesa del Señor, les recuerda de quién es esa mesa, la cena del Señor. Y ahí entramos al segundo punto. La mesa del Señor proclama el Evangelio que nos hace uno. No sé si han notado esto. Cada vez que Pablo corrige un error, casi sigue el mismo patrón en toda la iglesia. Cada vez que corrige, siempre comienza con lo mismo patrón, la misma idea. No, no comienza con el comportamiento, comienza con Cristo. ¿Por qué llevarnos de nuevo a aquella noche en la que Cristo habló de la cena del Señor? En la noche en que Cristo fue traicionado, ¿se acuerdan? Él puede haber dicho que Jesús tomó el pan y lo repartió. ¿Por qué sigue diciendo la noche en que fue traicionado? Así comienza la invitación a la comunión. Porque desde el principio, la cena del Señor, la comunión, ha asistido bajo la sombra del pecado humano. Bajo la sombra de nuestro fracaso y ha asistido bajo la sombra de nuestra tendencia a la división en el cuerpo de Dios. Incluso la noche en que Jesús instituyó esta comida, la última cena, Pablo nos recuerda esto. Un discípulo lo iba a traicionar, otro lo iba a negar y los demás iban a huir, lo abandonarían, porque tenían temor. Recordemos esto, la mesa del Señor nunca fue diseñada para personas perfectas, siempre ha sido para personas necesitadas. Personas que necesitan gracia, personas que saben que necesitan un Salvador. Por eso Pablo no dirige primero la mirada de los corintios hacia ellos mismos. Primero los dirige hacia Cristo. Observen cómo Cristo ocupa el centro de cada verso. El enfoque de la cena del Señor nunca ha sido nosotros. Siempre ha sido Jesús. El enfoque de la cena, por eso es del Señor. Alguien dijo, la centralidad de Cristo en la cena del Señor es el punto principal de toda esta carta, este texto, la centralidad. Y esto es muy fácil pasar por alto, porque a menudo nos acercamos a la mesa del Señor haciéndonos preguntas como, el día de la comunión, ¿estoy preparado? ¿He confesado suficientes pecados? ¿Me he examinado lo suficiente? Esas no son preguntas sin importancia, por supuesto. Pero Él nos dice, pero eso no es el enfoque principal de la cena del Señor. Antes que Pablo nos diga que nos examinemos a nosotros mismos, primero nos dirige a mirar a Jesús, a contemplarlo, a Cristo. Esa no trata en primer lugar de nuestro cómo me porto, es acerca de Él. Jesús dijo, esto es mi cuerpo que es por ustedes, dados por ustedes, o sea, por nosotros. No simplemente como un ejemplo,
no solamente como un símbolo de sacrificio, no únicamente como una demostración de amor, su cuerpo por ustedes, entregado en nuestro lugar para nuestra salvación, llevando nuestro juicio, recibiendo la condenación que nosotros merecíamos. Luego Jesús dice, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En los evangelios, Jesús dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Esta palabra nuevo en el sentido que ahora incluye a que antes estaban incluidos en el pacto. Ese lenguaje había recordado inmediatamente a todo discípulo judío, ellos sabían la Biblia de su época, el Antiguo Testamento por supuesto, la promesa de Jeremías del nuevo pacto. Jesús estaba anunciando el cumplimiento de la promesa de Jeremías del nuevo pacto. Ya no escrito en tablas de piedra, sino en nuestros corazones, establecido no por la sangre de animales, sino por su propia sangre. Hermanos y hermanas, la mesa del Señor nos recuerda cada vez que participamos de ella, bueno, aquí es cada mes, que nuestra salvación le costó a Jesús absolutamente todo. Luego Pablo añade algo que va más allá de la cruz. En el verso 26 dice, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, esta mesa del Señor no es simplemente un memorial, un recordatorio, también es una promesa. Cada celebración de la cena del Señor proclamará, Él volverá de nuevo. La historia avanza hacia ese día en que Cristo venga y habrán las bodas del Cordero. Cada vez que bebamos y comamos ese pan, estamos recordando que Él vendrá y nos recuerda las bodas de la... Y hay un hermoso detalle que muchos estudiosos han señalado. Muchos lo notan. Cuando durante la cena de la Pascua, que Jesús instituyó, y durante la comida de Pascua normal se bebían 4 copas de vino. Esa era la costumbre en esa época, 4 copas de vino. Y la cuarta copa celebraba la victoria final de Dios en la victoria futura, sobre sus enemigos y el gozo futuro de su pueblo. Sin embargo, parece que Jesús, según lo que dicen los evangelios, parece que Jesús nunca vivió esa cuarta copa. Y después de compartir la copa con sus discípulos, dijo, cuando él instituyó la cena, recuerden, él dijo, les digo que no volveré a beber del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios, en el reino de mi Padre. ¿Por qué se detuvo en esa copa? Porque había otra copa. Estaba esperando. En el huerto de Getsemaní, Jesús oró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La copa. ¿Cuál copa? Que le pasara. ¿No era la copa de la celebración de la Pascua? Era la copa del juicio. La copa del juicio de Dios. Era la copa de la justa ira de Dios contra el pecado. La copa que todos nosotros, desde Adán, merecimos beber. Pero Jesús no podía dejar que esa copa pasara. La bebió hasta la última gota. Para que así nosotros podemos ver la copa de la bendición y de la victoria. Cada vez que nos acercamos a esa mesa, bebemos de la copa de la bendición. Porque Cristo primero bebió la copa de la ira por nuestros pecados. Eso es gracia. Eso es misericordia asombrosa. Eso es amor incomparable. Y si eso es lo que estamos haciendo en la mesa, recibiendo y conociendo esto, ¿cómo podría alguien que ha recibido una gracia así, mirar a otro lado de la mesa, a un hermano en Cristo y pensar, yo soy más importante que tú?
mejor eres con un mejor trato que tú. O tú no perteneces aquí conmigo. ¿Se dan cuenta? No puede haber esos pensamientos aquí dentro de la mesa. ¿Ven ahora por qué Pablo le recuerda la institución de la cena del Señor precisamente en ese momento? Los corintios proclamaban la muerte de Cristo con el pan y la copa, sí, el rito. Mientras negaban su poder transformador en la manera en que se trataban unos a otros. La misma comida que anunciaba Cristo se entregó por nosotros, por nosotros, se había convertido en una ocasión para decir, todo se importa de mí, todo se trata de mí. Yo solo me cuido a mí mismo. Esa es la contradicción que Pablo no puede tolerar y tampoco es nuestro Señor. Y esto nos lleva al punto final de Pablo. Las instrucciones de practicar el evangelio que proclaman. Esa era la orden. Ahora llegamos a uno de los pasajes más conocidos, pero también malentendidos acerca de la cena del Señor. Cada vez lo haremos una vez al mes, cada vez que practicamos la comunión. Muchos de nosotros crecimos escuchando estos versos cada vez que se celebraba la Santa Cena. Tal vez lo oímos de esta manera. Ten cuidado. Examina tu corazón. Confiesa cada pecado conocido. Asegúrate de ser digno antes de participar en esta cena del Señor. Y si tú no haces estas cosas, no puedes venir. Así nos decían antes. Claro, hay verdad en esas exhortaciones. Hay algo verdad. Nunca debemos acercarnos a la mesa del Señor de manera descuidada o irreverente, ¿cierto? Pero quiero que notemos algo importante. Todas las instrucciones acá es a través del contexto de lo que Pablo está diciendo, ¿no? Todo esto, lo que viene antes y después, la preocupación es más amplia que una simple introspección personal. Noten el énfasis. La cuestión no es si hemos logrado hacernos lo suficientemente dignos para acercarnos a la mesa de Cristo. Si ese fuera el requisito, ninguno de aquí, nosotros, podríamos participar jamás en la mesa del Señor. La mesa del Señor nunca fue diseñada para personas que se han ganado el favor de Dios. Es para pecadores que reconocen cuánto necesitan su gracia. Entonces la pregunta que Pablo nos está haciendo es, ¿soy digno de participar en la... Ya confesé todos mis pecados, ahora sí puedo comer del pan y del vino? Esa no es. La verdadera pregunta es, ¿estoy participando de una manera que corresponda con lo que esta cena proclama? Esa es una pregunta muy diferente. ¿Estoy viniendo de una manera, creyendo lo que esta cena proclama, el verdadero evangelio? ¿Estoy viviendo una vida así, proclamando la unidad, viviendo en unidad, o haciendo sectas dentro de nosotros? Diferencias. Es el perdón y la esperanza de Cristo, del evangelio. Y ahora hay otra expresión que generado mucha discusión. El verso 29 dice, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Bueno, ¿qué quiere decir Pablo con la expresión del cuerpo? Cristianos fieles han entendido la expresión discernir el cuerpo de diferentes maneras. Algunos enfatizan el cuerpo físico de Cristo, otros ponen énfasis en la iglesia como el cuerpo de Cristo. Pienso que Pablo intencionalmente mantiene ambas ideas unidas. Después de todo, ¿cómo podríamos discernir correctamente el cuerpo de Cristo entregado por nosotros mientras nos negamos a reconocer el cuerpo de Cristo reunido a nuestro alrededor? Mientras no valoramos el cuerpo de Cristo que está a través de nuestros hermanos. Sea cual sea la interpretación que uno adopte, el contexto no nos permite ignorar a la iglesia, a los hermanos y hermanas. Pensemos en todo lo que Pablo ha venido diciendo. ¿Ha estado discutiendo debates sobre la presencia de Cristo en la cena? No. Este pasaje no enseña sobre la transustanciación. Esa es una visión católica que se convierte literalmente, vamos a hablar de eso en la escuela dominical. ¿Ha estado hablando sobre la naturaleza de los elementos? Tampoco.
Ha estado hablando de hermanos, está respondiendo preguntas como que le habían hecho en la anterior carta. Ha estado hablando de hermanos que humillaban a otros hermanos. Eso es lo que estaba hablando. De ricos avergonzando a los pobres. De divisiones que negaban la unidad. Eso estaba hablando. Que se estaba viendo en la mesa del Señor y lamentablemente la unidad que Cristo compró en su muerte se caía. En otras palabras, cualquiera que sea el significado completo de discernir el cuerpo, la expresión no puede significar menos que reconocer el pueblo que Cristo murió para hacernos uno. Mientras estudiaba este pasaje en el seminario llegué a convencerme de que Pablo estaba abordando tanto la dimensión redentora como comunitaria en la cena del Señor. Tengamos en cuenta que la dimensión vertical y la horizontal no pueden separarse, incluso en toda la oración al Señor. Hay una dimensión, hay una perspectiva hacia arriba y horizontal que vemos en la cruz. El sacrificio de Cristo nos reconcilia con Dios y al mismo tiempo nos reconcilia unos con otros. Ignorar cualquiera de estas dos realidades es malinterpretar el significado de esta comida. Es, es, es olvidar lo que Cristo hizo. En vez, Cristo murió en la cruz para unirnos y la comida nos está antes separando. Cualquier tipo de división no es lo que Cristo hizo. Acuérdense que Él unió a gentiles y a judíos. Y él antes nos habla de la unidad. Ya no hay divisiones, ni de sexos, ni de culturas, ni de etnias. Algunos habían dividido unos con otros. Y ese es lo que tenemos que llegar ahorita. Por eso es que hablaba de la dimensión social y no ignorar esa realidad. Que la redención que tenemos en Cristo, tenemos una dimensión comunitaria también. No podemos ignorar ninguna de las dos realidades, ni la salvación ni la comunidad a la que pertenecemos. Hablando del versículo 19, dice, examínese pues a cada uno sí mismo, es una buena traducción, pero la palabra que Pablo utiliza aquí, probar la autenticidad o poner a prueba lo genuino. El examen personal no consiste en una introspección interminable, sino en preguntarnos con honestidad si el evangelio que profesamos realmente está transformando nuestra vida y nuestras relaciones. Pablo nos invita a hacernos preguntas como estas. ¿Está el evangelio moldeando verdaderamente mi vida? ¿Estoy confiando únicamente en Cristo? ¿Guardo amargura contra algún hermano o hermana? ¿He permitido que el orgullo, resentimiento o egoísmo rompan relaciones que Cristo murió para restaurar? ¿Cuenta mi vida en comunidad con esta iglesia, la iglesia acá? ¿Cuenta mi vida en esta comunidad la misma historia que proclaman el pan y la copa que está a punto de recibir? Ese es el examen personal. ¿Qué vida estoy viviendo yo hoy en día? No consiste en mirar hacia nuestro exterior buscando alguna justicia propia, sino en mirar honestamente si la justicia de Cristo está produciendo fruto en nuestras relaciones. Y Pablo continúa diciendo que algunos en Corinto se habían enfermado, o débiles, o muerto. Que el Señor estaba disciplinando su iglesia. ¿Por qué? Porque la unidad que Cristo compró con su sangre es preciosa para Él. Cristo murió para formar un solo pueblo. Por eso se toma muy en serio todo aquello que destruye esa unidad. Y sin embargo, incluso esa disciplina es una expresión de gracia. No es la ira de un juez condenando criminales. Es la corrección amorosa de un padre restaurando sus hijos. Algunos de nosotros. Es algo que pasa todo el tiempo.
No puedo responder a la pregunta. En estas partes, él está dando como un apóstol que tiene una revelación. Él pudo discernir qué era lo que estaba pasando en esa iglesia en particular. Seguramente pasa en todos lados, no siempre, pero aquí hay algo que yo debo experimentar en manera física, emocional, espiritualmente, en mi vida, por las que tal vez no esté en buena relación con otros. Él hablaba de la amargura, hablaba de la falta de perdón. Algo puede estar afectando la unidad de Cristo acá. Y finalmente Pablo concluye con una instrucción muy práctica. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Pablo dice, espérense unos a otros para comer. Porque el Evangelio no es solamente algo que creemos, es algo que encarnamos. Esperarse unos a otros no era simplemente una buena manera de educación en la mesa, era una confesión visible de que todos los que nos sentamos a la mesa de Cristo en la comunión estamos exactamente en el mismo nivel. Nadie recibe un mejor asiento, nadie recibe una porción más grande, nadie merece más, nadie queda olvidado, porque en la mesa de Jesús solo existe una clase de personas, pecadores salvados únicamente por la gracia de Dios. Hermanos y hermanas, no solamente está hablando de la mesa del Señor, pero quiero que Pablo no quiere que nos vayamos a esto. En 8 días tendremos la Santa Cena. Su preocupación es mucho más amplia acerca de la próxima cena. Recuerden, 5 veces a lo largo de este pasaje repitió la expresión cuando se reúnen. La mesa es simplemente la expresión más clara de algo que debe caracterizar toda nuestra adoración congregacional. Cada domingo proclamamos algo incluso antes de que comience la predicación. Proclamamos el Evangelio por la manera en que recibimos a las personas. Antes de vivir nuestras vidas es cómo estamos viendo nuestras vidas. Cómo perdonamos, cómo llevamos las cargas, cómo nos amamos. Antes de proclamar a Cristo con nuestros labios, lo proclamamos con nuestra vida en comunidad. Oremos, hermanos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias porque nos has hecho uno por medio de tu evangelio. Gracias, que somos uno en ti. Ayúdanos a practicar este evangelio. Gracias porque esta mesa del Señor nos recuerda lo que tú has hecho por nosotros, no solo como individuos, sino como cuerpo del Señor. Señor, ayúdanos para mostrar la gloria de unidad que tú tenemos en ti. Ayúdanos, Señor, a no ser divisores del cuerpo de la unidad. Perdona nuestros pecados y para nosotros podamos perdonar los pecados de otros para que no haya más divisiones. Sabemos que hay un solo cuerpo. Ayúdanos por tu Santo Espíritu a ser imitadores de ti, Señor. A vivir el Evangelio, no solo decirlo con la boca. Arrepentirnos de lo que necesitemos arrepentirnos. Y seguramente necesitamos perdonar también a otros. Y la otra semana que tengamos la cena del Señor, el tiempo de comunión, y Pablo nos está llamando también hoy, que cuando vengamos a esa mesa no haya nada causando división entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a discernir y hacer lo correcto. Por tu Espíritu oramos que nos sigas ayudando unos a otros. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Respondamos cantando la canción Dios de gracia, Dios de gloria.
Así como hemos adorado juntos, vayamos y adoremos en todo lo que decimos, hacemos, así como hemos recibido el amor de Cristo, amémonos unos a otros, así como hemos sido servidos por Espíritu Santo, sirvamos a todos los que nos crucen nuestro camino. Recibamos la bendición del libro de Hebreos. El Dios de paz levantó entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por siempre, jamás. Amén. Bueno, hermanos, nos encontramos en el estudio bíblico en unos minutos.